Bienvenidos a la unidad 2 del curso de Ingeniería de Plantas del programa de Ingeniería Industrial. En esta sesión vamos a trabajar con los factores que afectan a la ingeniería de plantas. Dentro de esta unidad 2 se van a estudiar específicamente 8 factores que ustedes van a encontrar a lo largo de esta unidad. En esta videoclase vamos a explicar de manera general cada uno de estos 8 factores que influyen o afectan la distribución en planta o el layout, o sus siglas en inglés, al momento de planificar o darnos a la tarea de hacer una modelación o una distribución en planta. En ese sentido, son 8 los factores que, de acuerdo con Mutter y Platas y García, afectan a la ingeniería de plantas o al momento de realizar una distribución en planta. ¿Qué implica esto? Que estos 8 factores son los que principalmente se deben considerar cuando vamos a planificar una distribución en planta o una redistribución o hacer modificaciones en futuros escenarios de distribución en planta o de layout. En ese sentido, los factores a considerar al momento de hacerle una distribución son estos 8 que ustedes pueden observar y que vamos a desarrollar en la unidad. En ese sentido, el primero de ellos es el factor materiales. Esto implica que dentro de una distribución en planta hay que considerar cuáles son las materias primas, de qué tipo son las materias primas, si son sustancias, si son sólidos, la parte física, la parte química de estas materias primas, del material entrante en proceso, de los productos terminados o del material sobrante que resulte de las operaciones de producción. Entonces los materiales influyen en la distribución en planta. Como segundo factor tenemos a la maquinaria, las máquinas y los equipos necesarios para la producción y para apoyar las operaciones de producción o, por ejemplo, para el control de la calidad, los dispositivos para asegurar la calidad de los productos. Entonces las máquinas hay que considerar el tamaño, la forma, el espacio físico disponible que hay para la maquinaria, el tema del consumo de energía y demás servicios que se requieren para su correcta maniobra o su correcto manejo. Allí dentro de la unidad 2 entonces se especifica al detalle qué aspectos hay que considerar con la maquinaria. De igual manera hay que considerar el factor hombre. Esto al momento de diseñar las plantas pues hay que tener en cuenta la cantidad de mano de obra directa o indirecta que va a trabajar en la empresa, las jerarquías o los cargos jerárquicos que habrán en la planta de producción o de prestación del servicio, cuántos jefes de sección habrán, cuántos jefes de servicio habrá, personas de servicios generales, entre otros. En el factor 4 que habla sobre movimiento y manejo de materiales, hay que considerar cómo se van a mover los materiales, qué equipos vamos a tener para el manejo de los materiales, el espacio físico que vamos a tener para el manejo de los materiales, el control que se hará sobre ese manejo de materiales, la cantidad de materiales que se va a mover, el tipo de herramienta y equipo que necesitamos para mover ese material que hay que considerar en la distribución en planta. Como quinto tenemos el factor espera. Allí hay que considerar, por ejemplo, las áreas para el manejo de los inventarios, ¿cierto? Para la recepción de materiales, para el almacenamiento, la identificación de las posibles demoras que hay en el proceso o entre los diferentes procesos, pues es un factor a considerar para el manejo de las operaciones y de nuestra distribución. El sexto factor hace referencia a los servicios. Esto, el factor servicios principalmente es a todas las áreas, dependencias que apoyan los procesos misionales de la fabricación o de la prestación del servicio, lo que llamamos servicios auxiliares para la producción o servicios para los empleados, como cafeterías, el tema de salud, el tema de las oficinas, el tema de la recepción son elementos que hay que considerar en la distribución en planta.
Con relación al factor edificio, pues si va a ser un edificio especial o de uso general, si va a ser de una planta o de varias plantas, si va a tener sótano o altillos, ventanas, qué tipo de ventanas, qué tipo de suelo, qué tipo de techos, paredes, columnas y alrededores que va a tener nuestra edificación, si se va a hacer la distribución sobre una ya existente o si va a ser sobre un edificio nuevo. Finalmente tenemos el factor de cambios. Toda distribución en planta pues debe considerar los cambios asociados al producto, a la maquinaria, a los materiales, al personal, a las áreas de servicio y externas a la planta, buscando la flexibilidad, la adaptabilidad a los cambios que se puedan dar, es decir, que nuestra distribución permita que el cambio se pueda dar sin mayores tropiezos en cuanto a ampliaciones o mejoras en la distribución futura de la planta. En ese sentido, los invito a que ingresen a la plataforma virtual, al campus virtual uniboyacá.edu.co y allí van a encontrar el desarrollo y el material de trabajo para que juiciosamente puedan desarrollar su unidad 2. Les deseo muchos éxitos en esta unidad. Muchas gracias por su atención.